desde Caracas o con quien desde Caracas conversaremos a través de Zoom. Economista Olmos, muy buenas tardes, bienvenido a Barquisimeto. Lara, Portuguesa y Yaracuy lo sintonizan a través de Promar Televisión. Sí, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Economista, pues obviamente el tema que nos sigue copando u ocupando la atención de todos los venezolanos es este ajuste del ingreso mínimo mensual hecho por el gobierno o anunciado por el gobierno. Y uno de los aspectos más sensibles de este ajuste es el tema de la indexación. Yo quisiera comenzar esta entrevista preguntándole a usted, primero, que nos explique a todos los usuarios qué es un dinero indexado, un bono, un cestatique indexado, un bono de guerra económica indexado. ¿Qué significa eso? Y en segundo lugar, yo le pregunto al mismo tiempo, ¿usted realmente cree que esto haya sido una indexación? Porque hay colegas suyos que consideran que aquí no hubo indexación. Le escuchamos. Bueno, fíjate, importante lo que preguntas, ¿no? Una indexación. Una indexación es un proceso a través del cual una cifra, un monto, cualquiera que este sea, se ajusta en función de un referente, ¿no? Y el referente puede ser, principalmente siempre ha sido así la inflación, pero pareciera que en el caso de esta toma de decisión salarial a nivel de las bonificaciones es el dólar, ¿no? Asumiendo ya que ni siquiera se habló del petro, ¿no? En esta locución. Entonces, ¿qué es indexar? Indexar es, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, cuando los salarios se indexaban en función de la inflación y se tomaba la decisión de aumentar salarios, por ejemplo, si la inflación del año pasado fue al 20% anual, se indexaba un 20% el salario de ese año para que el año siguiente el efecto de esa inflación, de esa pérdida de poder de compra, se restaurara, ¿no? Teniendo eso como base, como idea, lo que pasó el día primero, bueno, no necesariamente lo tendríamos que ver como una indexación como tal, ¿no? El salario mínimo quedó igual, ¿no? Más bien por la vía de las bonificaciones se hicieron unos incrementos que más bien lo que hubo fue una redistribución entre este cestatique y este bono de guerra. Y no necesariamente tendría que entenderse o asumirse como algo 100% positivo, si bien representa una mayor cantidad de dinero, no necesariamente, bueno, cubre las expectativas y las necesidades, pues todavía el hogar sigue siendo un salario insuficiente. Ahora bien, algunos colegas suyos insisten en que no hubo indexación, más todavía no entiendo el por qué ellos aseguran eso. No dan por sentado, no dan por hecho de que efectivamente ese dinero que hoy representa $40 o $30, según sea cesta ticket o bono, pueda seguir teniendo la misma capacidad de compra a la vuelta de unos meses, considerando el panorama inflacionario de nuestro país, que por cierto también es mundial. Entonces, pareciera que con base a estos argumentos, colegas suyos aseguran que esa indexación no será factible. ¿Qué opina usted? Es que de hecho no hay indexación porque efectivamente el salario mínimo quedó igual, no se ajustó en términos ni de la inflación, ni necesariamente el dólar, ni necesariamente la canasta básica. Lo que hubo fue un aumento de los bonos, ¿sí? Un aumento de los bonos que se dice que con el paso de los meses se va a ajustar en función del criterio de la divisa, en la medida en que el tipo de cambio vaya modificándose. Que dicho sea de paso, es muy complicado que el propio ejecutivo diga que esto se va a hacer de alguna manera así, ¿no? Porque te quiere decir que está visorando, bueno, que el bolívar se va a seguir depreciando con respecto al dólar, ¿no? Y que de alguna manera, pues, el tipo de cambio se va a seguir acelerando. Dado el caso, como tú bien lo mencionas, de que Venezuela otra vez es uno de los países que a nivel mundial tiene una de las inflaciones más altas del planeta nuevamente, ¿no? Y ya ha pasado, pues, primer cuatrimestre, los primeros 4 meses del año ya se fueron entre las manos, no necesariamente vemos una desaceleración de la liquidez o una desaceleración de este aumento de tipo de cambio, más allá de las intervenciones cambiarias. Esto quiere decir, en términos muy llanos, economista, que a la vuelta de unos meses, esos $40 del cestatique que hoy le pueden servir para comprar, por ejemplo, 10 productos, a la vuelta de unos meses, que no sabemos cuánto puede ser, ya no se podrán comprar esos mismos 10 productos, sino menos, aun cuando sigan siendo los mismos $40. ¿Es correcto? Sí, lo que pasa es que en Venezuela pasa un fenómeno muy particular. En Venezuela tenemos nuestra inflación que se mide como tiene que ser en bolívares, pero todos sabemos que dependiendo de la ubicación geográfica en la que estemos, se utilizan divisas, ¿no? Bien sean pesos colombianos, reales brasileros, euros y mayormente dólares, ¿no?
El tema es que la fijación de precios en una moneda extranjera también está sufriendo el efecto de la pérdida de poder de compra. Entonces estamos viendo que más allá de que usted ponga una moneda distinta, si usted no corrige los problemas estructurales de la economía desde el punto de vista productivo, esa moneda que usted utilice, ese ajuste que usted vaya a hacer, bien sea una bonificación, se va a perder en el corto plazo. En el corto y mediano plazo, estos incrementos se van a perder por los aumentos de precio. Claro. Ahora, así sea por efecto inmediato, 2 meses, 3 meses, no lo sé realmente, economista, le confieso, pero puede preverse un aumento del poder de compra del venezolano y que ello influya positivamente, aunque sea por poco tiempo, o comience a influir positivamente en la economía venezolana, porque pudiera decirse, bueno, tengo más dinero, puedo comprar más cosas y se activa un poco el flujo de circulación económica en el país. Bueno, el flujo de circulación económica en el país está activado, ¿no? El tema con esto es que para poderle dar otra vez poder de compra al salario de los venezolanos tenemos que revitalizar el bolívar en principio, ¿no? Y eso no está pasando porque las políticas económicas que se están aplicando son más bien de contención. Están tratando de contener algo que por la vía productiva tiene salir y tiene una gran salida, ¿no? Que es el tema de la coordinación macroeconómica, ¿no? Entonces, hablar de que vamos a tener estabilidad de precios o de que lo que gana un venezolano puede mantenerse en el tiempo para comprar la misma cantidad de productos o inclusive comprar más, la única forma de que esto pueda ocurrir es que tengamos un programa de estabilización, un programa de políticas económicas que garanticen que los venezolanos puedan, con lo mismo que están ganando hoy, sin ningún tipo de modificación de aquí al 31 de diciembre, tengan mayor posibilidad de tener más productos y servicios en sus manos, ¿no? Pero eso no va a pasar si solamente es un aumento de una bonificación y esto no se acompaña de políticas económicas que por lo menos revitalicen el aparato productivo. Sabe que me ha llamado poderosamente la atención el anuncio hecho hoy de un miembro de la Central Bolivariana de Trabajadores, quien asegura que el bono de guerra económica va a figurar en el recibo de pago de los trabajadores de la Administración Pública Nacional. Eso significaría que este bono se salariza. ¿Qué sabe usted de eso? Mira, desconozco lo que estás comentando. Evidentemente, todo lo ocurrido el 1 de mayo da para mucho. Aquí los especialistas laborales tendrían que generar opinión con respecto a cuál va a ser el efecto que va a tener esto desde el punto de vista del salario. O sea, el salario es el salario mínimo más los complementos que se dan, ¿no? Y de ahí se constituye el salario integral. Ahora, este bono de guerra económica, que es algo que no necesariamente todo el mundo percibe, puedo entender cuál puede ser el efecto que esto va a tener a nivel general. Sin embargo, hablar de que se va a salarizar, wow, yo creo que eso va un poco más allá, ¿no? Eso hay que verlo con mucho detalle y mucho cuidado. Exactamente, y que es por allí por donde vienen los tiros de esta pregunta, porque si uno de los argumentos del gobierno para no incrementar el salario, sino hacer un ajuste al ingreso mensual a través de las bonificaciones, que vengan y hagan este anuncio, y él lo dice claramente, ¿no? Dice que esta salarización, o mejor dicho, que este bono aparezca reflejado en el recibo de pago de los trabajadores de la APN, forma parte de un programa del gobierno que va encaminado hacia la recuperación del salario y el poder adquisitivo de los venezolanos. Y entonces ahí es donde uno habla, como lo dice usted, de políticas económicas. ¿Usted cree que en este momento, usted como economista, usted analiza que existe una política económica encaminada hacia el fortalecimiento de la economía, del poder adquisitivo del venezolano? Por ejemplo, ese mismo 1 de mayo, el presidente de la República dijo que había recibido la propuesta de utilizar unos pozos petroleros en oriente del país para crear un fondo para los trabajadores y poder mejorar el salario. ¿Eso se puede considerar como una política o más bien pudiera considerarse como medidas puntuales, medidas oportunistas, que no se entienda mal la palabra oportunista, sino medidas tomadas de acuerdo a las circunstancias? ¿Me explico?
Sí, totalmente. Fíjate, hasta ahora las políticas económicas que maneja el Ejecutivo son de contención. Ujú, Entendamos que una política económica de contención es aquella que trata de evitar que algo ocurra. Y lo que está a la vuelta de la esquina es hiperinflación, es caída de la producción, es caída del PIB otra vez, ¿no? Eso que vimos que técnicamente ocurrió a finales de 2021 y comienzo de 2022, que fue una recuperación económica donde Venezuela sale de la hiperinflación. Bueno, pues ya el Observatorio Venezolano de Finanzas, con sus indicadores trimestrales del año 2022 y el más reciente, 2023, nos dan cuenta de que si bien hubo un crecimiento económico en 2022, ese crecimiento sufrió una desaceleración, tanto así que el primer trimestre de 2023 el índice arrojó un resultado negativo. Entonces, de alguna manera, las políticas que hasta ahora se han aplicado no son políticas de apertura en términos de la integración de las fuerzas vivas y las fuerzas productivas del país, donde el sector privado genere empleo, donde tengamos mayor producción nacional. O sea, tenemos ya 4 meses del 2023 viendo más o menos la misma estructura de lo que pasó durante todo el 2022. ujú. Ahora se suma esta modificación de las bonificaciones que coloca más liquidez en el mercado. Pero la política económica no es coordinada en términos de hacer resurgir el aparato productivo. Hasta ahora no hemos visto nada de eso. Y fíjate tú que pareciera que la única carta bajo la mesa siempre es el tema petrolero, es decir, una Ujú. excepción que se abra de las sanciones para poder trabajar con Chevron, incrementar un poco la producción o crear un fondo. Y tenemos una actividad agrícola, tenemos una actividad pecuaria, tenemos una actividad industrial. Y hacia allá es hacia donde ya deberíamos estar hablando desde el punto de vista de la construcción de un aparato productivo sólido en manos de un programa de estabilización económica serio. Bueno, sobre ese programa de estabilización económica serio, usted escucha, o usted y todos escuchamos las declaraciones del gobierno y sus funcionarios con competencia y pudiera uno pensar que en efecto lo hay. Yo, después de comerciales, porque debemos identificar en este momento la planta, yo quiero preguntarle, usted como economista, ¿qué opina de los planteamientos que hacen los voceros gubernamentales sobre programas de desarrollo y producción de la industria y la agroindustria? Si realmente son factibles y si, como, así como pintan, pueden dar resultados. ¿Le parece? ¿Se aguarda usted un momentico mientras vamos a corte y regresamos? Con gusto. Listo, ya venimos entonces. Seguimos amigos, 12 y 20 minutos del mediodía. Les recuerdo que estamos completamente en vivo desde nuestro centro de noticias en Barquisimeto, Venezuela, conversando en este momento con el economista Aarón Olmos. Él está en Caracas, economista, magíster en finanzas, docente universitario y también de IESA. Y yo le dejé antes de irnos al corte, economista, la inquietud sobre analizar desde el punto de vista de la teoría económica estos planteamientos que hacen los altos voceros del gobierno en cuanto a proyectos de desarrollo y consolidación de la industria y la agroindustria venezolana, porque desde el punto de vista de la narrativa se escucha muy bien, vamos, que así funciona la política aquí y en la Conchinchina, pero desde la técnica, desde la realidad y desde los datos que usted maneja, ¿cómo los analiza? ¿Los ve factibles o realmente pura narrativa? Bueno, mira, como tú bien acabas de comentar, acabas de decir algo muy importante, bueno, pues el papel lo aguanta todo, ¿no? Y bajo esa premisa de que el papel lo aguanta todo, es mucho lo que podemos decir. Fíjate tú, un poco evaluando los últimos años de algunas propuestas, ¿no? La reforma del impuesto a las grandes transacciones financieras, las zonas económicas especiales, impulso a los emprendedores, créditos a los emprendedores. Mucho de eso no necesariamente se ha transformado en crecimiento económico, reactivación de la industria, porque de alguna manera, ¿qué hace falta? Mira, y de alguna manera yo siempre lo digo, hay cualquier cantidad de propuestas elaboradas por centros académicos, entes multilaterales, mismo voceros que han dicho cosas exageradamente coherentes, pero que no necesariamente pues están en la agenda y se le ha prestado atención en términos de comenzar a corregir los problemas. Lo que pasa en Venezuela no se corrige solamente con encaje legal, con intervención cambiaria o con la modificación de alguna ley incrementando el gravamen de algún impuesto. No, lo de Venezuela se corrige con algo que asuma que de alguna forma la estructura realmente está muy fracturada y que efectivamente tenemos que volver a ver los sectores que en ese Producto Interno Bruto que coloca el Banco Central de Venezuela por actividades económicas, ese PIB no petrolero,
son todas esas otras actividades donde el sector privado tiene cabida y que son las que están llamadas realmente a revitalizar la economía venezolana. Ya tenemos, bueno, una gran cantidad de años con una concentración y centralización en lo público, donde, desde el punto de vista real, más bien se ha transformado más en gasto público, gastos de transferencia, y bueno, tenemos una gran cantidad de personas acostumbradas a recibir una cantidad de dinero con unos salarios que ya sabemos, y evidentemente lo hemos estado conversando, no son suficientes. Y efectivamente, cuando tú revisas la historia desde el punto de vista de la teoría, es a partir de la articulación de la política económica en pleno, monetaria, cambiaria, fiscal y comercial, con la palanca del sector productivo, los principales sectores de la economía, primario, secundario y terciario, que Venezuela tiene la bendición de tener todos estos sectores acá. Bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos programas articulados hacia la revitalización del campo, la industria, industrias básicas, sector de la construcción, creación de empleo, pero para eso necesitamos un sistema financiero que dé crédito, necesitamos acceso a las divisas, ¿sí? Y lo cierto es que de muchos años a la fecha, 5 años a la fecha más o menos, se han hecho muchos comentarios sobre lo que se quiere hacer, pero cuando vamos a la cristalización de ello, por más que algunas de estas propuestas puedan sonar en algunos casos muy coherentes, si el andamiaje completo no está organizado en términos de permitir que esto funcione de buena manera, no va a pasar. Y fíjate tú que, lastimosamente, otra vez lo digo, hasta ahora llevamos 4 meses del 2023 y se parece bastante a lo que ocurrió en parte de 2021 y 2022. Entonces, si evidentemente es momento, siempre es buen momento para hacer bien las cosas, no estaría de más en este momento volver a sentarse y decir, bueno, mira, económicamente, técnicamente y políticamente tenemos que comenzar a hacer transformaciones en serio, fuertes, de lo que es la estructura económica del país, de la mano de los sectores privados, para poder entonces, junto con las cámaras, cada uno de estos entes que de alguna manera están todavía ahí bregando, trabajando, bueno, seguir hacia adelante e enfocado a un solo objetivo, que es recuperación del aparato productivo, tratar de lograr determinado nivel de equilibrio y luego tratar de pensar en términos de crecimiento y desarrollo. Pero para eso necesitamos una política económica orientada a eso, no a la dependencia del resto del mundo, no a las dádivas o al tema de los gastos de transferencia, no solamente a subir el encaje legal y a mantener unas intervenciones cambiarias en el sistema financiero, sino a reactivar el aparato productivo en pleno. Y eso todavía no lo estamos viendo. Ok, economista, ya debo despedirlo, mas no quisiera irme sin antes hacerle una pregunta, porque en el contexto actual hay un condicionante que se ha convertido en un argumento, o hay una situación que se ha convertido en un argumento para justificar la imposibilidad de ejecutar tal o cual acción. Y se trata de las sanciones económicas, que si bien es cierto, son una realidad, pues hasta qué punto las sanciones también pueden ser tomadas como un elemento político. Entonces yo quiero despedirme haciéndole esta pregunta. Todo lo que usted acaba de decir que debe hacerse, ¿es posible hacerlo en un contexto de sanciones y de bloqueo económico, como se lo diría cualquier funcionario del Ejecutivo Nacional? Bueno, mira, el tema de las sanciones, cuando tú validas la cantidad que son desde la fecha que comenzaron a estar presentes para Venezuela, hay que recordar que antes de que las sanciones comenzaran a ser muy, pero muy fuertes, ya el PIB venezolano venía en caída, ¿no? En caída libre. 2013, 2014 fueron años muy complejos y a partir de 2015 en adelante comenzamos a tener estas sanciones que, bueno, pues hicieron mucho más compleja la situación económica. Pero hay margen de maniobra, siempre lo ha habido. Y siempre lo ha habido 2015 a la fecha, porque fíjate tú que, bueno, todavía hay muchas cosas que se pudieron hacer y se siguen haciendo. Si no, imagínate tú esta situación que se está presentando ahora, desde el punto de vista de esta trama, PDVSA, cripto y todas estas cosas, que ocurren precisamente en tiempos de sanciones y ocurren precisamente en tiempos de cierta recuperación de la economía. O sea, el margen de maniobra siempre ha existido. Lo que tiene que estar presente es la voluntad política, el consenso, el diálogo, de conectar con los sectores productivos y finalmente tratar en lo posible de articular con quienes realmente están llamados a generar y a crear valor en la economía nacional. Así que más allá de las sanciones, evidentemente sí se puede hacer. Bien, economista, entonces no hay más, no queda claro como el agua.
Por lo pronto, no tengo más preguntas que hacerles. Bueno, sí tengo, pero se me ha acabado el tiempo del noticiero y yo le invito a que, bueno, volvamos a ponernos de acuerdo en su tiempo, dentro de su agenda apretada, y nosotros para que sigamos conversando. En otra oportunidad, quisiera conversar con usted sobre el tema del Bitcoin, del cual usted es experto. ¿Le parece? En otra oportunidad. ¿Cómo no? Siempre a la orden. Muchísimas gracias al economista Aarón Olmos desde Caracas, vía Zoom.